A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Si desea edificarse con más contenidos, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com o encuéntrenos en Spotify como Iglesia El Redentor. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Corrientes. Tampoco es una lista de hombres y mujeres extraordinarios porque tienen el mismo tipo de fe que todo creyente en el trino Dios debería tener. La fe de estos hombres y mujeres no la hace una lista extraordinaria y alejada de nosotros. Al contrario, es la fe que nos une a nosotros con esta lista de hombres y mujeres. Tampoco es una lista extraordinaria porque es el mismo evangelio. Son las mismas promesas, es la misma recompensa, es el mismo Dios, es el mismo mundo que nosotros habitamos, los mismos obstáculos, dificultades, es el mismo enemigo, el mismo pecado. Pero el autor tiene un propósito claro, definido y muy importante que nosotros debemos considerar esta mañana. ¿Por qué está esta lista acá? ¿Qué significado tiene para nosotros esta lista? Sobre todo después de haber recorrido 11 capítulos en el libro de Hebreos. ¿Qué nos tiene para decir? Y realmente hemos recorrido cosas bellas en este libro de Hebreos. Teología hermosa, teología profunda, teología poderosa. Y hemos visto la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Y cada persona que se ha subido acá ha hecho el esfuerzo por exaltar a Cristo y dejar ver esa superioridad. Y aún así, mis hermanos, nos falta mucho por conocer a nuestro gran Salvador, su excelencia y su perfección. Y realmente Hebreos no nos va a alcanzar, no nos va a alcanzar esta vida y la eternidad tampoco nos va a bastar. Pero no quieren que olviden tampoco que hemos sido animados y exhortados, consolados y advertidos por medio de esta carta. Y ahora nos encontramos enfrente de esta lista de personas que vivieron por la fe, nuestro pueblo, nuestra familia. Y el mensaje es claro y sencillo. El autor usa la frase por la fe repetidamente en todo lo largo del capítulo, llamando a sus oyentes, a nosotros, a la manera como debemos vivir para Dios. El propósito central de esta lista de ejemplos es demostrar con abundantes ejemplos que la fe es el medio por el cual las personas viven vidas definidas y dirigidas por Dios. Que la vida de fe es la única que complace a Dios. Que la fe, según este capítulo, implica acción llena de confianza, que nos mueve a actuar de acuerdo con la verdad de Dios, y que la fe surge efecto en situaciones muy diversas. Es por eso que vamos a definir la fe de esta manera. Es un poco largo, pero quiero que estén atentos. La fe es la confianza que resulta en acción llevada a cabo en situaciones diversas por personas corrientes en respuesta al Dios invisible y sus promesas, con resultados terrenales diversos, pero siempre culmina en la aprobación de Dios y la glorificación de su nombre. Todo esto impulsado por el reconocimiento de la superioridad de Cristo. La fe es la confianza que resulta en acción. Entonces vamos a ver cómo estos hombres y mujeres fueron impulsados por la fe a llevar acciones concretas bajo diferentes circunstancias. En otras palabras, cómo se traduce lo que nosotros creemos en acciones. Todo esto impulsado al considerar al Cristo superior. Y esta mañana vamos a considerar la superioridad de Cristo, como lo vemos en el versículo 26, que dice que Moisés por la fe consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Esta declaración va a ser nuestro eje central. Hoy vamos a ver un tesoro superior. Y vamos a ver el efecto que tuvo en la fe de estos hombres considerar este tesoro, vivir por este tesoro en este mundo y sus circunstancias.
En primer lugar, vamos a ver un tesoro superior que forma una fe fiel en medio de los ídolos del mundo. En segundo lugar, un tesoro superior que forma una fe fructífera en medio de las debilidades. Y en tercer lugar, un tesoro superior que forma una fe firme en medio de experiencias dolorosas. Primero, un tesoro superior que forma una fe fiel frente a los ídolos del mundo. Entonces acá el predicador nos pone a Moisés como una figura de cómo nuestra fe debe verse, cómo nuestra fe debe lucir. Y en el versículo 23, antes de introducirnos a Moisés, nos introduce a su padre y a su madre. Y la idea que nos da acá es que la fe fiel no teme al hombre. Noten que dice que ellos no temieron el edicto del rey. Y dice que lo consideraron hermoso. Pero lo que nos quiere decir es que él tenía el favor de Dios. Y de alguna manera sus padres se dieron cuenta de esto. Pero había algo más que la belleza, algo más que lo físico. Porque realmente actuar en función de la belleza es algo contrario a la naturaleza de la fe. Pero todos conocemos la historia. El padre y la madre de Moisés vieron a su hijo, no temieron el edicto del rey y por la fe hicieron un acto heroico, valiente, dejando a su hijo en manos de Dios. Porque la fe nos capacita para dejar de lado el temor a los hombres y hacer lo correcto. Y piensa en un momento en lo que significaba esto. Faraón era una figura intimidante y temible. Desafiarlo requería una resolución muy, muy seria. ¿Y por qué esto de que la fe no teme al hombre es un ídolo? ¿Por qué el temor al hombre es un ídolo? Es por el temor al hombre que nosotros no decimos la verdad. Es por el temor al hombre que queremos aparentar. Es por el temor al hombre que nos queremos lucir. El temor al hombre es un ídolo en el mundo porque busca la aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. Porque tememos a lo que van a decir de nosotros. Por eso el temor del hombre paraliza, pero el temor a Dios nos vigoriza. Por el temor a los hombres, Pedro negó al Señor Jesucristo. Por el temor a los hombres, nosotros podemos llegar a negarlo. Pero el autor dice que la fe no teme a los hombres, no teme a las consecuencias que los hombres puedan hacer. La fe solo teme a Dios y solo busca su aprobación. Y vemos que ese tipo de fe fue la fe que heredó Moisés de sus padres. Pero él no la heredó genéticamente, él la heredó por la palabra. Porque su madre le contó los actos y las promesas de Dios. Su mamá le contó que Dios creó el universo, que formó un pueblo y que hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y trajo ese pueblo a Egipto y lo multiplicó. Y su madre le transmitió ese mensaje. Y creo que la aplicación es evidente. Miremos a los niños acá en nuestra congregación. Debemos transmitirle los actos y las promesas de Dios. Y Moisés recibió ese mensaje, esa verdad de Dios. Y lo primero que el autor nos dice de la fe por medio de Moisés es que la fe fiel se contrapone al prestigio. Noten que dice que se rehusó llamar hijo de la hija de Faraón. La fe fiel se contrapone al prestigio. Y pensemos en Moisés, ahí, en el palacio, con todos los lujos, con todo el poder, con todo el renombre que le daba ser el hijo de la hija de Faraón. Que día me sucedió algo bastante gracioso. Y era que yo estaba en mi computador y estaba en la sección de noticias y apareció algo así como los apellidos más prestigiosos de Colombia. No me acuerdo cuál era el adjetivo, pero creo que era prestigiosos. Y no sé por qué entré a verlo, pero entré.
Y a los 3 minutos dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy mirando esto? ¿Qué pretendía yo? ¿Ver si mi apellido estaba ahí? Y si hubiera estado ahí, ¿qué con eso? Pero ese es el mundo en el que vivimos. Busca el prestigio, busca el poder, el nombre, la riqueza, la adulación. ¿Recuerdan esa expresión? Hagámonos un nombre. El prestigio se identifica con el mundo, pero la característica de nuestro rey y nuestro reino realmente es la humildad. Yo soy manso y humilde de corazón. Cristo no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nació en un pesebre. Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y cuando a Cristo lo quisieron coronar por medio del prestigio, él huyó, porque lo querían hacer rey. Y el plan de Dios nunca fue que Cristo fuera rey de reyes por medio del prestigio de los milagros, por medio del prestigio del poder, no. Eso era por medio de la cruz. Y ese lugar, mis hermanos, es el lugar donde menos prestigio nosotros vamos a encontrar. Ese lugar, la cruz. Pero lo más increíble es que nuestro rey venció al mundo y los ídolos del mundo sin ningún prestigio. Y así vence la iglesia. Así vencemos nosotros. La fe se contrapone al prestigio. Y lo que el autor le quería transmitir a su audiencia era: el pueblo de Dios nunca ha contado con prestigio. Los cristianos del primer siglo no contaban con ningún tipo de prestigio, pero eso era precisamente lo que los identificaba con el pueblo de Dios. Cristo es superior al prestigio, y eso en nosotros forma una fe fiel. En el versículo 25 vemos que la fe fiel se contrapone al placer. Moisés no solo contaba con prestigio, sino que era un hombre que contaba con los máximos placeres del mundo. Dice que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Moisés tenía a su disposición los mejores placeres de las seducciones, los mejores placeres de la carne, los mejores placeres de la comodidad, los mejores placeres para saciar todo tipo de apetito, y los tenía todos a su disposición de la más alta calidad. Moisés podía darle a su corazón pecaminoso y a la carne todos los placeres de la más alta calidad. Y en el mundo, esa es la vida que todos quieren, o por lo menos un aspecto de ella. El mundo está buscando a como de lugar prestigio y placer. ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué hay de ti y qué hay de mí? ¿Dónde estamos ante eso? Hay un pequeño libro que describe muy bien lo que hemos visto a través del libro de Hebreos. Este libro se llama El progreso del peregrino. Y este libro cuenta la historia de un cristiano que recorre su vida tal cual como hemos visto en el libro de Hebreos. Y él pasa por toda su vida cristiana, por obstáculos, por algunos gozos también. A veces tiene compañía y a veces no. Pero en un momento de la historia él se encuentra con un amigo llamado Fiel. Entonces tenemos a Cristiano y a Fiel caminando hacia la ciudad celestial que veíamos hace 8 días. Y ellos se topan con uno de sus maestros que aparece así repentinamente, se llama Evangelista. Y él les dice: ustedes van a ir a la ciudad celestial, pero antes de eso tienen que pasar por una ciudad llamada Vanidad, donde se celebra una feria llamada la Feria de la Vanidad, que dura todo el año. Y esta ciudad y esta feria se llama así porque todo lo que pasa allá y todo lo que se vende es vanidad, como dice Eclesiastés. Todo es vanidad. Es una ciudad donde todos los peregrinos han pasado. Es una ciudad formada por Belcebú, por Apoleón, por Legión, los enemigos de los peregrinos. Es una ciudad hecha para atraparlos ahí, para desviarlos de la ciudad celestial. Y él dice:
Por eso en esta feria se encuentran toda clase de mercancías, casas, tierras, negocios, colocaciones, honores, ascensos, títulos, países, reinos, concupiscencias y placeres, y toda clase de delicias, como son rameras, esposas, maridos, hijos, amos, criados, vida, sangre, cuerpo, alma, plata, oro, perlas, piedras preciosas y muchas cosas más. En ellas se encuentran también constantemente truhanerías, engaños, juegos, diversiones, arlequines, bufones, bribones y estafadores de toda especie. No para solo en esto, también encontramos robos, muertes, adulterios, falsos juramentos, pero como quiera, todos estos del tono más subido. Pues bien, el camino de la ciudad celestial pasa precisamente por medio de esa población. El que quisiere ir a la ciudad celestial sin pasar por ella, le sería necesario salir del mundo. Es ahí donde nosotros vivimos. Pero no es nuestra patria es celestial. Por eso el autor define con dos palabras importantes el pecado: placer temporal. El pecado es un placer temporal. Sí, para la carne es deleitoso, pero eso no dura, eso no satisface, eso es un engaño. Pero dice que por la fe Moisés eligió otro placer. ¿Y cuál fue ese placer que eligió Moisés a cambio? Dice en el versículo 26 que por la fe él esperó un tesoro superior. Un tesoro superior. Y se consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés evaluó qué es mejor en este mundo, qué es mejor en el mundo venidero. Y algo muy significativo, mis hermanos, es que Moisés consideró como una riqueza algo que realmente me sorprende: el oprobio de Cristo. El oprobio de Cristo fue la riqueza que él consideró. Otra versión dice que prefirió sufrir por el Mesías que poseer los tesoros de Egipto. Otra dice que consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza. Esto implica que Moisés soportó sufrimiento por identificarse con el pueblo de Israel y está prefigurando a nuestro Señor Jesucristo, el oprobio que soportaría por su pueblo. Él prefirió todas esas riquezas que la idea de un Señor crucificado, que cualquier cosa ofrecida por Egipto. Moisés estaba prefigurando a Cristo, la obra de Cristo, porque Moisés había sido designado para ser el libertador del pueblo de Dios en Egipto, y el pueblo más adelante lo rechazó, y una y otra vez se rebelaron contra él. Moisés realmente sufrió por el pueblo. Cristo también sufrió el rechazo y la muerte. Y él debía identificarse con nosotros en todas las pruebas, los dolores y en las tentaciones. Dice Hebreos que tenía que ser hecho semejante a sus hermanos y hermanas en todo, en la agonía de la muerte, el dolor, en el rechazo y en las pruebas de las tentaciones. Y pensemos en una de las tentaciones de nuestro Señor. El placer que quizás causaba ver las piedras convertidas en pan. Quizás el Señor salivaba al ver ese pan porque tenía hambre. Le recordaba quizás al pan que hacía su madre. Y eso quizás le causaba placer en una tentación real. Cristo sufrió una tentación real y Satanás le sugirió: convierte esas piedras en pan. Pero él no prefirió ese plan del placer. Él eligió el pan de la aflicción, considerando mayor tesoro hacer la voluntad de Dios. El placer de Cristo es tenerte a ti y a mí aquí en este momento en la iglesia, en sus manos y en su corazón y en su reino. Ese es su deleite. Por eso este personaje de evangelista, cuando despide a Cristiano y a Fiel, les dice que el príncipe de los príncipes, Jesús, también tuvo que pasar por la feria de las vanidades para llegar a su propio país. Belcebú era dueño entonces de la feria, dice. Lo invitó a comprar sus vanidades y aún más, lo hubiera hecho dueño de la ciudad
tan solo si él le hubiera hecho una reverencia. Lo sedujo para que comprara alguna de estas vanidades, pero a ninguna de ellas tuvo apego y salió de la ciudad sin gastar siquiera un céntimo de sus vanidades, en sus vanidades. Esta feria pues es muy antigua y de mucha consideración. Por esta feria es menester que los peregrinos pasen. Pero una fe fiel procura no gastar ni un céntimo en este mundo, en esta feria. Hermano, tú recibiste la vida eterna, tiempo y propósito. Estas son bendiciones que no se gastan para este mundo. Tú no gastas tu vida, tu tiempo y propósito en este mundo. Hay que gastarlas en el venidero, como esposo. Tú no gastas tu tiempo, tu propósito y tu vida en ti, en tu placer. Lo haces conforme al oprobio de Cristo, que dio su vida por ella, y así tú te sacrificas por ella. Como esposa, tú gastas tu vida, tu tiempo y tu propósito. Te sujetas a tu esposo según el oprobio de Cristo, que se sujetó a su Padre en todo. Como trabajador, como trabajadora, tú gastas tu vida, tu tiempo, tu propósito para darle la gloria a Dios, buscando el beneficio de los demás en tu vocación. Porque Cristo redimió el trabajo y lo hace según el oprobio de Cristo, no buscando el prestigio en tu trabajo, pero siendo excelente, esforzado, diligente y honesto, porque así se ve una fe fiel en el trabajo. No nos casamos para obtener placer ni trabajamos para obtener prestigio. La fe fiel se opone a esto. Pero en el versículo 27 también vemos un aspecto de la fe que debemos considerar. La fe fiel confía en lo que no se ve. Y esta es la paradoja de la fe. Dice que viendo al invisible, viendo al invisible. El lenguaje de Dios a veces es tan particular. Dice que Moisés se mantuvo viendo al invisible. Eso es absurdo, es ilógico, eso no tiene sentido para el mundo. Para el pueblo de Dios eso se soluciona por medio de la fe. Para el pueblo de Dios es lo que significa vivir en este mundo. Es la esencia de su vida, no por vista. Nosotros no vemos a Dios, pero sabemos que en Él estamos, en Él nos movemos, en Él somos, en Él nos refugiamos, en Él confiamos y en Él esperamos, pero no lo vemos. Pero es lo que hace la fe. En el versículo 28 vemos que una fe fiel confía en las promesas aún en medio de la muerte. El pueblo de Israel confió en la Pascua como el medio de su salvación, en medio de la muerte, en medio de las plagas. Ustedes van a sacrificar un cordero y esto va a salvar a sus primogénitos. La fe fiel confía en las promesas aún en medio de la muerte. En el versículo 29 vemos que la fe fiel promueve la obediencia a lo absurdo. La obediencia a lo absurdo. Pasen el Mar Rojo. Denle 7 vueltas a las murallas de Jericó. Eso es absurdo. Pero la fe fiel obedece a Dios y nosotros a veces nos encontramos en situaciones que realmente obedecer la palabra pareciera absurdo. Pero la fe fiel obedece aún en medio de eso. Y en el versículo 30 vemos que la fe es para los peores pecadores. Nos habla de Rabá, una gentil que escuchó que Dios iba a poseer la tierra, que Dios le había asegurado a su pueblo esa tierra. Ella escuchó ese mensaje y lo creyó. Y mis hermanos, es una mujer descrita como una ramera, pero que por medio de la fe Dios la puso en la genealogía del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Esta mujer que aparece acá como ramera después aparece en la genealogía del Señor Jesucristo. Esa es la redención de Dios. Él toma pecadores de la peor calaña y los transforma y los pone aquí en su reino, hermosos a su vista. Es esa la redención de nuestro Dios. Es
tan grande la redención de nuestro glorioso Señor. Nos pasa de este estado de muerte a un estado de gloria por medio de la fe en el Jesús superior. La fe fiel se contrapone a los ídolos, nos ayuda a batallar con los ídolos del mundo. Pero considerar este tesoro superior también debe formar en nosotros una fe fructífera en medio de las debilidades. Versículos 32 al 35. Dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Y aquí el autor como que empieza a precipitarse. Es como que se le está acabando el tiempo, un poco como a mí. Pero el punto es este. La fe no nos hace héroes. La fe no nos hace grandes. La fe nos da la confianza en Dios, en el Dios grande, y en el Cristo que sí realmente es un héroe. Y esto se ve reflejado en medio de las debilidades. El autor dice, mire lo que hicieron todos estos. No fue por fuertes, fue por ser débiles y confiar en el Señor y poner su fe en acción. El Señor les da una tarea, un llamado, los pone en cierta situación. Ellos reconocen su debilidad, vieron que fueron débiles, pero confiaron en el Señor. Y déjame decirte algo, querido hermano. Nunca nadie que reconoció su debilidad y confió en el Señor fue avergonzado. Nunca nadie que reconoció su debilidad y confió en el Señor fue avergonzado. Pero lo contrario sí. Porque alguien que se cree fuerte no puede confiar en el Señor. No puede confiar en el Señor. Recuerden, la fe es la confianza que resulta en acción, llevada a cabo en situaciones diversas por personas corrientes en respuestas al Dios invisible. Y el autor nos pone toda esta cantidad de ejemplos para animarnos a correr, a seguir adelante, no se rindan, nos dice. Miren el pueblo de Dios a lo largo de la historia, pudo con todo y contra todo. Nos está diciendo que la fe en nosotros es una fuente de energía inagotable. La fe en nuestro Dios, la confianza en nuestro Dios. Por la fe pueden vencer todos los ídolos del mundo. Por la fe ustedes pueden vencer al mundo como Jesús lo venció. Pero también los estoy animando para que esa misma fe la uses para hacer algo por Dios y para Dios. Una fe con frutos para su reino. Y ustedes no saben lo contrariado que me siento en este momento al predicar sobre la fe y ver lo que hicieron todos estos hombres por la fe y creer y ver y reconocer que no tengo este mismo tipo de fe. Que el Señor nos ayude a tener fe. Es increíble que el Señor Jesucristo las 2 veces que dice que se maravilló fue por causa de esto. El Señor Jesucristo dice que se maravilló al ver la fe del centurión. Y después dice que Él se maravilló al ver la incredulidad del pueblo. 2 veces donde el Señor se maravilló. Una por la fe, otra por la incredulidad del pueblo. Y nos habla de Jefté, un hombre que derribó el altar, un hombre que fue y formó un ejército grande para ir a pelear contra otro, y el Señor le dice, no, esos son muchos, quítalos. No, esos siguen siendo muchos, quítalos. Y al fin y al cabo quedan solo 300 contra un pueblo. Y el Señor los confunde y se matan entre ellos. Como dándonos a entender, el Señor lo hubiera podido hacer con mucho menos. Con mucho menos. Barak se enfrentó a ese ejército que se describe como un ejército con carros de hierro, como
el ejército con la tecnología de punta. Y eran como langostas, dice la palabra. Y venció por la fe a ese gran ejército. Nos habla de Sansón. Todos conocemos lo que él hizo. David, desde que mató a Goliat, él tuvo grandes victorias militares. Moisés levantó un pueblo en medio de un caos moral. Lo increíble de esta lista, de Sansón, de David, de Samuel, es que todos eran grandes pecadores. Todos eran grandes pecadores, pero es que esa es la operación de la fe. Toma grandes pecadores, los salva y los usa. Es tremendo. No se menciona el voto que hace Jefté, ese voto loco que hizo, no se menciona que David era un adúltero y asesino, que Barak no quiso ir con Débora porque tenía miedo, que Samuel tenía muchas debilidades como padre, que Sansón cedió una y otra vez, se casó con una filistea, pero Dios los usó, los utilizó para su reino por medio de la fe. Esto no significa que a Dios no le importan nuestros pecados, pero sí significa que Dios salva a grandes pecadores por medio de la fe y que es capaz de hacer grandes cosas con grandes pecadores como tú y como yo por la fe. Él nos salva y nos santifica y nos transforma y nos capacita para llevar frutos para su reino. Y el autor nos da esos ejemplos y nos dice, ahora les toca a ustedes. Ya les mostré este panorama. Ahora les toca a ustedes, mis hermanos. Ahora nos toca a nosotros representar a nuestro Señor Jesucristo en medio de esta oscuridad, en medio de los ídolos del mundo, en medio de nuestras debilidades. Nos toca correr esta carrera por la fe. Debemos correr con la misma fe que ellos corrieron. Nosotros sabemos que Cristo murió y resucitó. Vimos cómo corrieron ellos. Ahora nos toca a nosotros. Dios pudo hacer todas estas cosas, estas obras, sin ninguno de ellos, pero Él decidió usarlos. Y es hora de que nosotros nos preguntamos qué papel jugamos en el plan de redención. ¿Estamos dispuestos a dejar, a sufrir? Nos toca correr, mis hermanos, no dar marcha atrás. Debemos avanzar en el nombre del Señor y en el poder del Señor. Y que el Señor nos ayude por el impulso de la fe a vivir más para Él. Que Dios nos ayude. Pero la fe tiene otra cara también. La vida cristiana tiene otra cara. Si la fe nos hace permanecer fieles a Dios, como vimos, y también nos capacita para dar frutos para su reino. Pero como dijo alguien, hablando del contraste de esta sección, en contrario a la que vamos a ver ahora, la fe convierte gente común en héroes, pero la fe convierte gente común en mártires también. Por eso nuestro tercer punto dice que un tesoro superior forma una fe firme en medio de las experiencias dolorosas. En medio de las experiencias dolorosas. Versículos 35 al 40. 35b. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Acabamos de ver que por la fe conquistaron reinos y todo lo demás. Pero acá el autor cambia de tono. A partir de la palabra otros, él cambia de tono. Encontramos gente que perdió su vida por causa de la fe. Gente que sufrió por causa de la fe, que perdieron sus pertenencias, perdieron sus comodidades, perdieron sus familias, soportaron tormentos, torturas, persecuciones por amor a Dios. Entregaron sus vidas por amor.
Prefirieron sufrir torturas y muertes crueles antes de pecar contra su Señor. Mis hermanos, el pueblo de Dios siempre, siempre, siempre ha experimentado dolor, sea por oposición o sea por providencia. Pero esto es parte de la experiencia de la fe, nos dice el autor. Las experiencias dolorosas son parte de nuestra fe. Él dice, sí, estos otros llegaron a hacer actos heroicos, si ustedes los quieren llamar así, actos heroicos, pero otros por la fe sufrieron y murieron. Es la misma fe, pero con resultados diferentes. La fe sigue operando en sus corazones, pero de otra manera. No ocurrió lo mismo, pero tenían la misma fe. Dice un autor, la fe puede tener dos tipos de desenlace. Por la fe podemos ser salvos de la muerte o por la fe podemos tener que afrontar la muerte. Por la fe podemos experimentar la sanidad o la enfermedad, la libertad o el martirio. Eso fue lo que le sucedió a Pedro. Pedro fue rescatado por los ángeles, pero Jacobo no. Dos hombres de fe, dos hombres de Dios, dos resultados diferentes. Por la fe el Señor puede librarnos de muchas cosas, pero por la misma fe tenemos que seguir adelante, aun cuando Dios no interviene para librarnos de eso. Y era necesario que el autor hiciera este contraste, porque podría darnos la impresión de que la fe solo logra cosas positivas y victorias, pero no siempre es así, no siempre es así. A veces por la fe hacemos la voluntad de Dios, lo que se nos manda, pero a veces por la fe experimentamos la voluntad de Dios, el dolor, el sufrimiento. Es por eso que el Evangelio de la prosperidad y esta falsa fe que nos insta a procurar nuestro mejor tipo de vida aquí es incompleto. Y si es incompleto, es defectuoso. Si es defectuoso, no es verdadero. Si es verdadero, es mentira. Y si es mentira, proviene del padre de mentira. Anteriormente se nos habló que las mujeres por la fe recibieron mediante la fe la resurrección. Otras mujeres hubieran querido lo mismo, pero no fue así la voluntad de Dios. Pensamos en que Elías y Eliseo resucitaron a sus hijos, experimentaron esa resurrección, pero otras habrían querido lo mismo para sus hijos, pero no fue así la voluntad de Dios. Pero aquí la palabra nos dice que por la fe esperaron una mejor resurrección. Estos niños volvieron a morir. Cuando el Señor Jesucristo levantó a Lázaro, Lázaro volvió a morir, pero acá nos dice que hay una mejor resurrección, una resurrección de la que nunca habrá muerte jamás. Eso forma una fe firme en nosotros. Por la fe creemos que morimos, sí, pero por esa misma fe creemos que nos levantaremos con Cristo. Eso nos da ánimo para seguir adelante. Y noten que a estos hombres y mujeres les ofrecían la libertad a cambio de sus conciencias. En otras palabras, ellos decían, no, yo prefiero esto que fallarle al Señor Jesucristo. Y la lista continúa y es muy cruda, pero es real, mis hermanos. Hemos visto a lo largo de la historia que se han creado instrumentos de tortura. Los cristianos siempre han sido quienes prueban esos instrumentos de tortura y los únicos que los probaron injustamente y por la fe. El pueblo de Dios ha sido objeto de grandes injusticias, perseguidos, maltratados, azotados, apedreados, como Jacobo, aserrados como Isaías, echados a una cisterna como Jeremías, por decir la verdad en fe. Esta es nuestra familia, este es nuestro pueblo, estos son nuestros hermanos. Anduvieron de aquí para allá, se la pasaron huyendo, cubiertos de pieles de oveja. ¿Ustedes creen que ellos no querían ponerse otra ropa? Pero era lo que había, huyendo, metiéndose en cuevas como refugio.
Gracias a Dios que habían esas cuevas. Gracias a Dios que tenían pieles de ovejas. El mundo se burló de ellos, el mundo los rechazó. Pero la realidad es otra, dice el autor, de los cuales el mundo no era digno. En otras palabras, para el Señor todos ellos fueron muy estimados por la fe. Y queramos o no, esta es la historia de nuestro pueblo. Un pueblo que ha velado por la paz, por el amor. Un pueblo que ha dado su vida, sus recursos para manifestar un poco del amor que Cristo nos ha dado. Un pueblo que ha querido abrazar la justicia. Un pueblo que ha querido abrazar la verdad. Y el mundo le ha pagado así. Nosotros no hemos procurado la guerra ni la violencia. No hemos querido dominar este mundo por medio de la fuerza. Sí, Dios destruyó pueblos, hizo guerra contra naciones, pero nunca, nunca por vía de la injusticia, porque nuestro Dios es justo. Mientras tanto, el pueblo de Dios ha buscado hacerle el bien a todos. Y lo único que queremos es que todos lleguen a la paz con Dios. Nuestro mensaje y nuestra arma no es más que esto: el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras tanto, otros tienen que esconder el libro, la Biblia, porque si no son multados, encarcelados, muertos por leerla, echados de su familia, abandonados por la Biblia y por tener fe en ella. Y yo sé, mis hermanos, que muchos de ustedes viven experiencias dolorosas, dolores fuertes en sus cuerpos, duras enfermedades, debilidades, turbación en la mente, en el alma. Otros están experimentando soledad, quizás. Otros escasez, desempleo, quizás calumnias. Yo sé que muchos vienen con el corazón roto por lo que sea. Algunos vienen cansados. Y a veces no le encontramos sentido a todo esto. Pero el autor nos anima a confiar en Dios para pasar por esas experiencias dolorosas. Se necesita la fe que solo Dios puede darnos para pasar por estas experiencias. Y una de las cosas que no podemos hacer es prometer algo, prometer que saldrás de eso pronto. Nosotros no podemos prometer eso, ni Dios lo hace. Dios no prometió darnos nuestros deseos de salud, de riqueza, inmunidad ante las pruebas o el dolor. Lo que sí prometió, y es acá donde tenemos que tener una fe firme, es que Él va a acompañarnos, va a llorar con nosotros, va a celebrar con nosotros, va a ayudarnos, fortalecernos, no nos va a abandonar y va a superar junto con nosotros cualquier tipo de adversidad y de mal. Su amor, sus propósitos y su bondad son eternos y ninguna fuerza maligna puede vencerlos jamás. Las únicas promesas seguras son las de Dios. Y Él prometió que pase lo que pase, nosotros vamos a obtener ese tesoro superior. Si por medio de la fe el Señor nos sana, gloria a Dios, pero tenemos un tesoro superior a eso. Si por medio de la fe Dios nos da lo que carecíamos, gloria a Dios, pero tenemos un tesoro superior. Si por medio de la fe Dios decide darte un buen trabajo, gloria a Dios, pero tenemos un tesoro superior. Si por medio de la fe Dios te da una familia, gloria a Dios, pero tenemos un tesoro superior. Pero si no tenemos sanidad, si no tenemos empleo ni familia, también tenemos este tesoro superior. Y esa debe ser la satisfacción de nuestra alma, el Jesús superior, superior a todo. Para cuando lleguen esos ídolos del mundo, la debilidad y las experiencias dolorosas, nos mantengamos en el camino por la fe. En el versículo 39 nos dice que ellos no obtuvieron lo que esperaban, pero que nosotros sí. Nosotros sí. ¿Cómo debería ser nuestra fe?
considerando este pacto superior, con promesas superiores, con un sumo sacerdote superior, con un sacrificio superior, un tabernáculo superior, con una revelación superior, todo lo que hemos visto acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es superior a esto y a esto y a esto. Ellos no lo obtuvieron, nosotros sí. ¿Cómo debería ser nuestra fe? Ellos no conocieron esto. Es por eso que a la luz de esta lista debemos correr nuestra carrera, apreciando este tesoro, vivir por esa recompensa, no caminar y mucho menos retroceder. Y mis hermanos, yo les ruego, en el nombre del Señor Jesucristo, que nosotros corramos juntos, unámonos en esto, amados hermanos. Si uno se detiene en el camino, vamos a llevarlo todos juntos. Si uno quiere retroceder, animémoslo. Si uno quiere desviarse, debemos corregirlo. Pero esto debe ser juntos, unidos por la fe, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma, dice Hebreos 39. No basta con comenzar la carrera. No basta. Debemos llegar a la meta por la fe. Y necesitamos el impulso de saber que realmente esto es posible en medio de todo. Y lo vimos en esta lista, si es posible mantenernos fieles al Señor en medio de los ídolos del mundo, si es posible tener una fe fructífera en medio de nuestras debilidades, si es posible mantenernos firmes en medio de las experiencias dolorosas, por la fe, si eso es posible si confiamos en el Señor. Y no solo tenemos estos ejemplos escritos, yo creo que muchos de ustedes son ejemplos de esta fe. No están escritos en el capítulo 11 de Hebreos, pero probablemente estén en el libro eterno de nuestro Dios, porque Dios no es injusto para olvidar su trabajo de fe y de amor. Yo sé que unos han criado a sus hijos en el temor del Señor para la gloria de Dios en medio de tanta oposición y de tantos métodos que presenta el mundo, y ustedes han decidido enseñarles la palabra, traerlos acá. Otros se han abnegado, no queriendo comprar nada de lo que ofrece el mundo. Otros decidieron no vengarse ni pagar mal por mal. Decidieron pagar con bien al que les hizo mal. Muchos de ustedes sé que han resistido el amor al mundo. Muchos han resistido el amor al dinero y han hecho acciones concretas que realmente les ha costado mucho. Otros de ustedes han salido de su país confiando en que el Señor les tenía un lugar mejor. Eso no es para su gloria, eso fue por la fe que el Señor les dio y para la gloria de Dios. Y otros queremos estar ahí. Y deseamos que todos estemos ahí como una iglesia unida, todos nosotros. Sea cual sea nuestra situación, todavía hay mucho por hacer. Todavía hay mucho por hacer. Aún no hemos acabado. Hay más ídolos en el mundo, más debilidades y más experiencias dolorosas. Pero ese tesoro superior aún permanece, formando una fe fiel, fructífera y fuerte en nosotros. Y en medio de todo eso, mis hermanos, debemos buscar y traer a otros a un encuentro con ese tesoro. Quiero terminar con una cita de un comentarista que tiene un comentario de Hebreos titulado "No vuelvo atrás". Él dice: hay trabajo que hacer para Dios. En particular, se nos requiere llevar el Evangelio al mundo. Esto parece una tarea imposible. Debemos decirle a la gente que Dios los ve como pecadores, con razón tiene prejuicios contra nosotros. Después, en un mundo que valora la confianza en uno mismo, debemos llamar a la gente a confiar solo en Dios. Más aún, debemos usar un método extraño, predicar. Dios exige que hablemos a las personas. Esto incluye ser francos con las personas en nuestras conversaciones diarias. Todos tenemos el deber
de hablar con otros acerca del Evangelio. Nuestro deber es hacer lo que se nos dijo que hiciéramos, confiando en que Dios logrará su propósito. Mis hermanos, debemos confiar en el método de Dios, vivir para Él, teniendo en mente ese tesoro superior. Esperamos que este sermón haya sido de bendición y traiga frutos a su vida. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com y a edificarse con más de nuestros contenidos en Spotify. Gracias por escuchar.